Buenos días, vamos a hablar acerca de la nutrición en enfermedades respiratorias. Los objetivos de esta clase: conocer los efectos de la malnutrición sobre el sistema respiratorio, brindar recomendaciones nutricionales adecuadas a pacientes con enfermedades respiratorias, explicar el papel de algunos nutrientes sobre la función pulmonar, identificar las alteraciones sistémicas causadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como datos generales, aquí en esta primera diapositiva vamos a revisar el sistema respiratorio. Su función principal es el intercambio de gases, es decir, permite que el oxígeno entre al cuerpo y que el dióxido de carbono sea eliminado. Este proceso es esencial porque todas las células necesitan oxígeno para producir energía. Además, los pulmones no solo participan en la respiración, también ayudan a mantener el equilibrio ácido-base del organismo, y esto significa que van a regular el pH de la sangre mediante el balance entre oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando respiramos más rápido o más lento, estamos ajustando ese equilibrio. Otra función importante es que los pulmones sintetizan sustancias como ácido araquidónico, que luego se transforma en prostaglandina, moléculas que participan en procesos inflamatorios y de regulación, y también convierte la angiotensina 1 en la 2, que es una sustancia clave para el control de la presión arterial. En cuanto a las estructuras, el aire entra por las vías respiratorias superiores, que incluye la cavidad nasal, la faringe, la laringe, luego pasa a la vía respiratoria inferior, formando la tráquea, los bronquios y finalmente los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. Acá tenemos prácticamente los alveolos y las funciones inmunológicas. Nos vamos a enfocar en los alveolos, que son pequeñas estructuras en forma de saco donde ocurre el intercambio de gases. Aquí el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de ella. Ese intercambio es posible gracias a que los alveolos están rodeados por capilares sanguíneos. Las células alveolares producen una sustancia muy importante llamada surfactante pulmonar. Este surfactante evita que los alvéolos colapsen al reducir la tensión superficial y permitiendo que se mantengan abiertos durante la respiración. Además, los pulmones forman parte del sistema inmune, y en los alvéolos encontramos macrófagos, que son células encargadas de defendernos contra microorganismos y que participan extrañas partículas que ingresan con el aire. Esto prácticamente significa que el sistema respiratorio no solo sirve para respirar, sino también como una primera línea de defensa del organismo. Luego tenemos acá los datos generales del funcionamiento respiratorio. Aquí vamos a resumir algunos aspectos claves del sistema o del funcionamiento del sistema respiratorio. El objetivo principal de la respiración es el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos, donde el oxígeno entra a la sangre y el dióxido de carbono se va eliminando. La respiración está regulada por un centro respiratorio que responde a cambios en el dióxido de carbono, el pH y el oxígeno. De estos, el dióxido de carbono es el principal estímulo para controlar la respiración. La elasticidad pulmonar, es decir, la capacidad de los pulmones para expandirse y contraerse, depende de gran parte del surfactante pulmonar
que aproximadamente en un 50%. Durante la respiración normal, el trabajo ventilatorio consume entre el 2 al 3% de la energía total del cuerpo, lo cual indica que es un proceso muy eficiente en condiciones normales y en situaciones como la malnutrición se puede afectar la respuesta ventilatoria, disminuyendo la capacidad del cuerpo para responder a la falta de oxígeno y reduciendo la ventilación y la capacidad vital. Ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades pulmonares. En esta diapositiva estamos observando la clasificación de las enfermedades pulmonares. Primero están las primarias que afectan directamente a los pulmones, como el asma bronquial, la tuberculosis, y el cáncer de pulmón. Luego tenemos las secundarias, que son consecuencias de otras enfermedades o condiciones como las asociadas a enfermedad cardiovascular, VIH o obesidad. También se clasifican según su duración. Las agudas son las de inicio rápido, como una neumonía, la anafilaxia alérgica o la obstrucción de las vías aéreas. Por otro lado, tenemos las crónicas, que son de larga evolución, como la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, y algunos tipos de cáncer. Y esta clasificación es importante porque orienta el tratamiento y el manejo del paciente. La valoración del estado nutricional acá es fundamental en pacientes con enfermedades respiratorias. El estado nutricional influye directamente en la función pulmonar, la respuesta inmune y la recuperación del paciente. Tanto la desnutrición como el exceso de peso pueden empeorar la respiración. Por eso, evaluar de forma adecuada al paciente permite diseñar intervenciones nutricionales que mejoren su calidad de vida y la evolución del paciente. La historia clínica nutricional se recogen datos clave para evaluar el paciente, se analiza el peso habitual en comparación con el actual y el deseable, lo que nos indica posibles pérdidas o un exceso de peso. También se considera la restricción en la dieta, el uso de suplementos y la capacidad para masticar y deglutir, aspectos muy importantes en pacientes con dificultad respiratoria. Se evalúa la función intestinal, la presencia de disneas al comer, ya que algunos pacientes se fatigan al alimentarse, y las masticaciones en las preparaciones de los alimentos. Toda esta información nos permite hacer una valoración integral y adaptar el tratamiento nutricional y las necesidades que tienen los pacientes. Ahora hablaremos sobre el examen físico en pacientes con compromiso respiratorio. Primero, el peso para la talla es importante porque nos indica el grado de desnutrición o el exceso de peso, y esto se relaciona directamente con la función pulmonar. La pérdida de peso suele asociarse con un peor diagnóstico, ya que afecta la fuerza de los músculos respiratorios. En algunos casos, como pacientes con sobrepeso, con EPOC, y una reducción de peso puede mejorar la función respiratoria. También se utiliza la antropometría del brazo, que permite estimar la masa muscular y el estado nutricional cuando no se puede evaluar solo con el peso. Ahora tenemos lo que son los signos en la valoración nutricional. La tos y la disnea pueden
dificultar la alimentación ya que el paciente se fatiga al comer. La anorexia o la falta de apetito reduce la ingesta de nutrientes, mientras que la saciedad precoz hace que el paciente se llene rápidamente con poca comida. Además, la pérdida de peso y el cansancio son señales de alerta que nos indican que un posible deterioro del estado nutricional del paciente. Todos estos factores deben considerarse porque es importante, porque impactan directamente en la recuperación del paciente. Ahora tenemos lo que son las pruebas de función pulmonar. Vemos que algunas pruebas utilizadas para evaluar la función pulmonar, y tenemos en la primera que es la oximetría, que mide la saturación de oxígeno en la sangre, que los valores normales están entre los 95 al 99%. Cuando los valores bajan, hablamos de una hipoxemia leve entre 91 y 94%. Hablamos de una hipoxemia moderada entre 86 y 90%. Y hablamos de una hipoxemia severa cuando los valores están abajo de 86%. Otra prueba importante es la espirometría, que permite medir el volumen pulmonar y evalúa que también están las funciones pulmonares. Estas pruebas son muy fundamentales para valorar la gravedad del compromiso respiratorio y orientar el tratamiento a nuestros pacientes. Ahora hablaremos sobre el efecto de la malnutrición en el sistema pulmonar. Vemos cómo la malnutrición afecta directamente al sistema respiratorio. No solo impacta el peso corporal, sino también la función de los pulmones y los músculos respiratorios. Cuando hay un déficit de nutrientes como el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, los músculos respiratorios se debilitan, lo que dificulta la respiración. Además, la hipoproteinemia, es decir, la falta de proteína, puede provocar edema pulmonar. También cambia la composición del moco en las vías aéreas, lo que dificulta su eliminación. Todo esto aumenta el riesgo de complicaciones, especialmente en personas con enfermedad como la EPOC. Tenemos también lo que vamos a observar, que en los pacientes con compromiso pulmonar tienen un mayor gasto energético, y esto prácticamente ocurre porque respirar requiere más esfuerzo de lo habitual. A esto se suma las infecciones crónicas y en algunos tratamientos médicos que también elevan el consumo de energía. En consecuencia, el cuerpo necesita más calorías, pero muchas veces no logra cubrirlas. Todo paciente malnutrido, identificado como los que tienen un peso corporal reducido o una masa corporal sin grasa reducida, con un IMC abajo de 20 kilogramos, tienen más probabilidad de sufrir exacerbaciones de la EPOC. Un tiempo de supervivencia más corto que los que están bien alimentados. Entonces es bien importante mencionarles esto, porque todos estos pacientes que tienen abajo el IMC de lo que acabo de mencionar es muy fundamental, porque estos pacientes tienen la probabilidad de sufrir exacerbaciones, que son complicaciones más graves en la EPOC, y que estos pacientes, la supervivencia o la vida que se extiende de estos pacientes va a ser más corta. Luego tenemos acá lo que es la reducción de la ingesta y el rol de proteínas, que es muy importante mencionar esto. La ingesta de alimentos suele disminuir, y esto puede deberse a la disnea, que dificulta comer
y a la menor oxigenación durante las comidas o síntomas como anorexia, náusea o molestias gastrointestinales. Pero es bien fundamental decirle a estos chicos, futuros médicos, que hay que asegurar un adecuado aporte de proteínas en estos pacientes. ¿Y cuánto es ese aporte de proteínas que nos interesa para que estos pacientes cubran las necesidades proteicas en ellos? Se recomienda entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso corporal para mantener la fuerza de los pulmones respiratorios y mejorar la función pulmonar. Entonces es muy fundamental mencionarles la cantidad de proteínas que estos pacientes necesitan, 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo de peso. Ahora vamos a hablar de los músculos respiratorios, especialmente del principal, que es el diafragma. Estos músculos están formados por fibras que pueden fatigarse cuando aumenta el trabajo respiratorio. La demanda de energía se incrementa en situaciones como resistencia de las vías aéreas, rigidez pulmonar o hipercapnia, y por otro lado la disponibilidad de la energía que depende del oxígeno en sangre y de los depósitos musculares. Si hay fatiga o poca energía, la respiración se vuelve menos eficiente. El parénquima pulmonar, vemos cómo la nutrición afecta directamente el tejido pulmonar. Un déficit de nutrientes lo que va a lograr en los pacientes es que disminuye la calidad del surfactante, lo que dificulta que haya una expansión pulmonar adecuada. También se reduce la síntesis de proteínas, lo que acabamos de ver en la diapo anterior de cuánto era lo que estos pacientes necesitan, afectando también la elastina y el tejido conectivo, y además se altera el equilibrio entre proteasas y antiproteasas, lo que va a ser favoreciendo a que se dé un daño pulmonar. Los minerales como el hierro, el cobre, el selenio son importantes, son muy claves porque participan en el sistema antioxidante que protege al pulmón. ¿Hay efectos de la malnutrición? Claro que sí. Esos efectos impactan fuertemente en el sistema inmune, disminuyen la función de los linfocitos T, afectando la inmunidad celular. También altera las células fagocíticas, reduciendo su capacidad para defender al organismo, aunque los anticuerpos pueden estar normales y la IgA suele disminuir en estos casos. Finalmente, hay una mayor susceptibilidad a infecciones y estas tienden a ser más graves en los pacientes. Ahora vemos las vías aéreas. Los músculos están formados por células epiteliales que actúan como una barrera de defensa en nuestro organismo, en este caso en los pulmones. Cuando hay un déficit energético, estas células lo que pasa es que se alteran tanto en su estructura como en su función, incluyendo células calciformes. Esto también disminuye la producción de la IgA, que es clave para la defensa local. Y como consecuencia se acumulan secreciones contaminadas, aparece una tos persistente en estos pacientes, aumenta la presencia de microorganismos, facilitando que estos pacientes tengan una infección. El asma es una enfermedad multifactorial, donde intervienen muchos factores como son los genéticos y los ambientales. Una alimentación saludable
durante el embarazo y la lactancia materna puede disminuir el riesgo y además puede evitar la obesidad en la infancia, que también es muy importante como medida preventiva. En general, estos factores que acabo de mencionar ayudan a modular la inflamación y la respuesta del sistema respiratorio. El tratamiento nutricional médico en el asma y algunos nutrientes pueden ser útiles como complemento. Por ejemplo, la soya y los ácidos grasos, la omega 3, la omega 6, ayudan a reducir la producción de leucotrienos, que son mediadores inflamatorios. También destacar la vitamina D y el magnesio por su efecto en la función pulmonar. La cafeína puede tener un leve efecto broncodilatador y en conjunto todos estos elementos pueden apoyar el manejo del asma, aunque no se puede reemplazar el tratamiento médico. El tratamiento nutricional médico, acá el enfoque nutricional, el manejo nutricional de los pacientes con enfermedades respiratorias, es fundamental considerar los medicamentos que estamos utilizando en estos pacientes. En especial los corticosteroides, cuando se usan de forma crónica, pueden generar efectos secundarios como la desmineralización ósea. Por eso la intervención nutricional debe ser individualizada, evaluando no solo el estado nutricional, sino también posibles desencadenantes ambientales o alimentarios que pueden influir en la evolución del paciente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad respiratoria crónica que afecta principalmente a los pulmones, causando una limitación progresiva del flujo de aire. Esto se traduce en síntomas como dificultad para respirar, tos persistente, producción de moco. Además, no solo compromete el sistema respiratorio, sino que también puede tener efectos a nivel sistémico, afectando la calidad de vida del paciente. La causa principal de padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es aquellos pacientes que fuman. Luego tenemos lo que es la definición, pero ya la habíamos mencionado anteriormente. Vea que la EPOC se define como una enfermedad caracterizada por la obstrucción del flujo de aire, que puede ser parcial o completa y que puede progresar de manera lenta. Se clasifica principalmente en dos tipos, efisema y la bronquitis crónica. Dentro de los factores de riesgo, el más importante, como ya les había mencionado, el tabaquismo, pero también influye la exposición continua al humo. En estos casos, los pacientes que consumen mucha leña, que cocinan con leña, el humo de leña también puede generar problemas como el EPOC. La contaminación ambiental, estamos rodeados de tanta contaminación de los buses, los químicos que se lanzan al aire, las fábricas, etcétera. Todo eso también afecta, y la susceptibilidad genética también tiene bastante riesgo, y el bajo nivel socioeconómico de la mayoría de los pacientes acá en El Salvador, y aquellas infecciones respiratorias que son bien recurrentes en los cambios de clima, que cada rato tenemos a veces cambios de clima calientes o helados, y eso prácticamente puede generar cualquier complicaciones en nuestros pacientes. Ahora mencionaremos los efectos inflamatorios. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, la inflamación cumple un papel central. No solo participa en la defensa del organismo, sino también en el desarrollo de enfermedades. Es un proceso muy común en una patología obstructiva como el asma o la bronquiectasia, y estos pacientes se observan un aumento de las células inflamatorias como los neutrófilos, macrófagos, linfocitos, también los TCD8,
y esta inflamación afecta directamente el tejido pulmonar, especialmente el parénquima, construyendo el desarrollo de un efisema en estos pacientes. Luego tenemos aquellas alteraciones gastrointestinales y el gasto energético. Todos los pacientes que presenten EPOC también presentan alteraciones a nivel gastrointestinal y es frecuente la sensación de llanura precoz, así como mayor esfuerzo al masticar y deglutir debido a la dificultad respiratoria. Además puede haber episodios de reflujo y síntomas digestivos, incluso diarreas asociadas a medicamentos. Por otro lado, el gasto energético va a estar aumentado y esto se debe a un mayor trabajo respiratorio. También está lo que es el estado hipercatabolismo que está generado prácticamente por la inflamación sistémica y el uso de fármacos como los antagonistas beta 2, lo que incrementa lo que es las necesidades nutricionales en estos pacientes. Hay alteraciones hemodinámicas y también farmacológicas. A nivel hemodinámico, la EPOC altera la difusión de los gases en los alvéolos, lo que limita la capacidad del organismo para aumentar el gasto cardíaco de forma adecuada. En cuanto a los fármacos, algunos tienen un impacto nutricional que es bien importante. Los corticoides pueden contribuir a la pérdida de peso, mientras que la teofilina puede provocar en estos pacientes lo que son náuseas y vómitos, lo que reduce la ingesta alimentaria y puede agravar la situación del estado nutricional de estos pacientes. El objetivo del tratamiento nutricional médico de las enfermedades pulmonar obstructiva crónica, los principales objetivos son mejorar el estado nutricional y la calidad de vida del paciente. Se busca mantener una adecuada proporción de nutrientes, corregir posibles desequilibrios de líquidos y considerar las interacciones entre fármaco y nutriente. Además, es importante prevenir complicaciones como la osteoporosis, especialmente en pacientes que usan mucho corticosteroide de forma prolongada. Tenemos lo que es el cociente respiratorio macronutriente. Acá el cociente respiratorio es la relación entre el CO2 producido y el oxígeno que es consumido. Esto es importante en pacientes con EPOC porque influye en la carga respiratoria y los carbohidratos tienen un cociente de 1, lo que significa que producen más CO2. En cambio, las grasas tienen un cociente de 0.7 y las proteínas de 0.8, generando menos CO2, y por eso en estos pacientes se suele moderar el consumo de carbohidratos para no aumentar el esfuerzo respiratorio. Luego tenemos lo que es la distribución calórica de macronutrientes. En cuanto a esta distribución de macronutrientes, se recomienda que los carbohidratos aporten entre el 40 y 55% del valor calórico total. Las grasas entre el 30 al 45% y las proteínas entre el 15 y el 20%. Esta distribución busca equilibrar el aporte energético sin aumentar excesivamente la producción de CO2, además de cubrir las necesidades nutricionales y evitar la pérdida de masa en estos pacientes. Ahora vamos a mencionar lo que es las vitaminas y los minerales, que estos son requerimientos muy importantes en pacientes con enfermedad pulmonar. Primero es importante entender que las necesidades no son iguales para todos. Va a depender de muchos factores como enfermedades asociadas, el tratamiento, el peso y la densidad ósea. Un ejemplo, en personas fumadoras se recomienda aumentar la ingesta de vitamina C, aproximadamente 16 miligramos,
adicionales por paquete de cigarrillo al día. También se debe vigilar la salud ósea. Si hay baja densidad ósea, puede ser necesario suplementar con vitamina D y vitamina K. Y en pacientes con problemas pulmonares o del corazón, también es clave controlar el sodio y los líquidos para evitar una sobrecarga en estos pacientes. Tenemos las estrategias de alimentación. Aquí ustedes están viendo, vemos algunas estrategias prácticas para mejorar la alimentación, el ejercicio adecuado, una buena hidratación, el consumo de fibra, va a prácticamente facilita el masticar y ayuda a la motilidad gástrica en estos pacientes. Se recomienda descansar antes de comer y preferir comidas pequeñas, pero frecuentemente enfocadas en alimentos ricos en nutrientes. También es importante coordinar los medicamentos e inhaladores en horarios de comida para mejorar su efectividad en el paciente. Y si el paciente usa oxígeno, debe comer despacio y masticar bien para evitar fatiga. Y también es importante mencionar que algo fundamental es prevenir las aspiraciones. Vea que eso es una complicación bien grave en estos pacientes y por eso se debe mantener una postura correcta al comer y coordinar bien la deglución. Ahora vamos a hablar de la fibrosis, que finalmente acá la fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo y se caracteriza por la producción de moco espeso que dificulta la respiración y la absorción de nutrientes, y por eso estos pacientes requieren un manejo nutricional específico que vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar sobre la fisiopatología y las complicaciones pulmonares. En la fibrosis quística, el defecto genético afecta principalmente a las células epiteliales, por lo que casi todas las glándulas exócrinas se ven comprometidas. A nivel pulmonar, esto provoca la producción de moco, que es bien espeso, que obstruye las vías respiratorias. Como consecuencia, aparecen complicaciones como la bronquitis aguda, crónica, bronquiectasia y neumonía. También son frecuentes las infecciones respiratorias recurrentes y en algunos casos puede presentarse neumotórax, hemoptisis y en etapas muy avanzadas puede desarrollar lo que se le conoce como un cor pulmonar. ¿Tenemos complicaciones en estos pacientes? Claro que sí, hay complicaciones digestivas. El sistema digestivo entra entre el 85 y el 90% de los pacientes que presentan una insuficiencia pancreática. Esto reduce la liberación de enzimas digestivas y de bicarbonato, lo que disminuye la adecuada digestión y la absorción de nutrientes. Además, el moco espeso también afecta al intestino, favoreciendo obstrucciones, dificultando aún más la absorción, y por eso es también que estos pacientes pueden presentar una malnutrición y en algunos casos también se ve afectada la función endocrina del páncreas en estos pacientes. Luego tenemos lo que es el tratamiento y requerimiento nutricional en esta enfermedad pulmonar. El tratamiento incluye el uso de enzimas pancreáticas cuya dosis depende del grado de insuficiencia, la cantidad de alimento y la composición de las grasas y los carbohidratos y las proteínas. Estas enzimas se ajustan según los síntomas gastrointestinales y la elastasa fecal, que puede ayudar a evaluar si la dosis es adecuada. En cuanto a la alimentación de estos pacientes, que es muy importante, se recomienda una dieta hipercalórica con una distribución aproximada de 15 a 20% de proteínas, de 35 a 40% de grasas y de 40 a 50% de carbohidratos para cubrir las mayores demandas energéticas en estos pacientes. Ahora vamos a hablar de las vitaminas y los minerales en estos pacientes que tienen fibrosis quística. Aunque las vitaminas
liposoluble, ya sabemos que se absorben y suelen haber deficiencias en estos casos de vitamina A, de la D y la E, y un mayor riesgo también de un déficit de vitamina K. También pueden presentar un aumento de requerimiento de sodio, especialmente en los lactantes y en los niños pequeños. Y en el adulto también pueden presentar ese requerimiento aumentado de sodio, debido a mayores pérdidas. Además, es común encontrar disminución de los depósitos de hierro y niveles bajos de magnesio. Y otro punto muy importante es que el zinc plasmático puede estar bajo lo que mantiene o impacta prácticamente el estado nutricional de los pacientes. Así que esto es importante aprenderse los jóvenes porque todos estos minerales, vitaminas, el requerimiento nutricional de nuestros pacientes en estos casos con enfermedad pulmonar son muy fundamental saberlos y prácticamente aprendérselos. Tenemos también lo que es el objetivo del tratamiento nutricional. El manejo nutricional tiene varios objetivos claves muy importantes, muy importantes. Primero, vigilar constantemente el estado nutricional y mantener la masa corporal magra. También es fundamental administrar terapias de reemplazo con enzimas pancreáticas para mejorar la digestión. Se debe cubrir las necesidades aumentadas de energía, ya que estos pacientes tienen mayor gasto energético. Y por último, suplementar vitaminas y minerales, lo que acabamos de ver, para compensar la mala absorción. La bibliografía, la clase siempre de la Krause, 15 edición, capítulo 33, de la página 705 hasta la 724. Allí están las preguntas del examen. Nada más agradecerles, muchas gracias y que pasen un buen día.